Hemos llegado al 12º domingo del tiempo ordinario del ciclo B, dedicado al Evangelio de Marcos. Nos va a presentar el texto que ya nos comentaban en la bienvenida, esta manera como el Señor calma las tormentas, que en el fondo lleva a los discípulos a preguntarse: ¿quién es este? Qué poco lo conocemos, qué poco sabemos realmente quién es Él. La primera lectura está tomada del libro de Job, que es uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento. Se llama sapiencial porque su temática gira en torno a la sapiencia, a la sabiduría, entendida la sabiduría como el arte de bien vivir. Sabio no es quien tiene mucha información, como a veces realmente lo pensamos. Quien tiene mucha información es un erudito. El sabio es quien tiene el suficiente conocimiento y experiencia para enfrentar los retos de la vida de una forma positiva y constructiva. El libro de Job trata de hacer un análisis sincero de las crisis constantes de la que se conoce como teoría de retribución divina, según la cual Dios premia inmediatamente a los buenos y castiga inmediatamente a los malos. El tema del libro es el sufrimiento del inocente, que es Job. El mensaje central del libro es que respuesta a esta paradoja: ¿por qué sufren los buenos? ¿Por qué les va tan bien a los malos? La respuesta de esta paradoja no la vamos a encontrar meramente desde nuestra racionalidad. La respuesta a este misterio del sufrimiento, de todo sufrimiento, solo se puede encontrar en una relación íntima con Dios, en un diálogo cerca, dejando que Dios nos enseñe, que Dios nos introduzca a su sabiduría. Para esto tenemos que guardar silencio y dejarle que el mismo Señor nos asombre haciéndonos entender. Tomado de esta lectura, el Señor habló a Job desde la tormenta. El salmo que vamos a meditar es el 106, un himno comunitario de acción de gracias. Es bastante largo, leeremos solo un fragmento, como suele ser. A lo largo del salmo se nos presenta como diferentes estamentos de personas en situación de peligro: caravaneros, prisioneros, enfermos, marineros. Ante esta situación de temor que viven, invocan al Señor. Dios no deja de escuchar las oraciones de su pueblo, especialmente en sus momentos de dificultad y prueba. Los versículos que oiremos hoy, porque están en esta temática del amor y del mar, perdón, y de sus peligros, tienen que ver con los marineros, los que en estas situaciones de crisis pues invocan al Señor. Nuevamente vemos el mensaje de que solo en diálogo sincero con Dios podemos ubicarnos en nuestra vida, especialmente en situaciones peligrosas. Terminamos con esta frase tomada del propio Salmo: den gracias al Señor por los prodigios que su amor hace. Seguimos nuestra meditación, la carta del apóstol, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En el texto que vamos a escuchar, seguimos recorriendo el capítulo 5. Vemos que Pablo defiende su ministerio ante la crítica de los que se presentan como nuevos apóstoles, porque lo critican siendo una persona sencilla, le critican que no cobrara por su ministerio, etcétera. Pablo subraya que los motivos que tienen estas personas para minusvalorarlo no se sustentan. Si se trata de presumir, dice él, yo soy tan descendiente de Abraham como ellos, judío de nacimiento y formación y servidor de Cristo. Para Pablo, su mejor tarjeta de presentación como apóstol de Cristo es su amor por él. Un amor que Pablo le aprendió al Señor, quien murió por él, por Pablo, cuando era todavía un pecador. Quien ha muerto una vida sin amor y ha resucitado al amor de Cristo y con Cristo, ya no puede vivir para sí, sino solo para el Señor. Por eso Pablo no juzga con criterios humanos, sino desde su comunión con Cristo. El amor discernido
es el centro de su actuar. Tomado de su carta, quien vive según Cristo es una nueva criatura. Llegamos al Evangelio de hoy, capítulo 4 de San Marcos, el Señor que calma la tormenta. En la catequesis del Evangelio de Marcos, después de las parábolas que meditamos los domingos anteriores, que describen el reino, es decir, nuestra relación de comunión con Dios y con las y los demás, Marcos nos pone el relato de la tempestad calmada. Jesús atraviesa el lago de Galilea en dirección a la ribera oriental, es decir, a tierra de infieles. Marcos quiere indicar que la buena noticia es para todos los pueblos y Jesús se las está llevando. Para llegar allá hay que atravesar el lago. El mar en la tradición judía, recordemos que el pueblo de Israel no era marinero, para ellos el mar era un símbolo de caos, de mal, siempre les daba mucho miedo. La tormenta representa el intento del mal por detener la difusión de la buena noticia. Pero también sirve para captar la actitud interior de los apóstoles que todavía no conocen al Señor Jesús. En la tradición cristiana más primitiva ya se veía a la barca como símbolo de la iglesia, que lleva en sí al Señor para darlo a conocer a todos los pueblos. Esta misión no está exenta de peligros. En ocasiones pareciera que son tan grandes que incluso se puede llegar a pensar que la barca y sus ocupantes están por naufragar, por desaparecer. En medio de la tormenta, Jesús duerme profundamente. Una posible alusión al silencio de Dios que experimentamos en ocasiones en medio de situaciones comprometidas. El Señor regaña al viento y éste se calla, se calma. Su presencia basta como protección contra todos los sortilegios del mal para detener su camino. Contrasta la poquedad de los discípulos frente a la decisión y fuerza del Señor. El Señor les muestra el origen de su cobardía. No han aprendido a confiar en Él. Tener al Señor en la barca basta para estar seguros y seguras. Y por eso al final expresan lo que ya comentábamos como tema, como lema. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedece? Como pueden ver por el recuadro de mi nombre, estoy nuevamente en Puente Grande, acompañando ahora ejercicios contemplativos. Tenemos un grupo de casi 60 personas que están haciendo 8 días de ejercicios contemplativos. Algo que es muy bonito de aquí de la casa de Puente Grande en esta época del año son las golondrinas que vienen a tener aquí sus nidos. La estructura de la casa se presta mucho a eso, es un lugar seguro. Total que hay muchísimas golondrinas. Siempre me llamó la atención ver la velocidad a la que vuelan y las piruetas que hacen, cómo se meten por un huequito chiquito a esa velocidad y uno siempre pensando, se van a dar un ranazo ahorita, se van a porrear en tal pared y en último momento cambian. Hace tiempo me tocó ver un documental que analizaba la estructura del cerebro de las golondrinas. Y entonces lo que decían, a lo que llegaron, la conclusión a la que llegaron los científicos, es que el cerebro de las golondrinas eh, procesa la realidad, en este caso la velocidad, diferente al nuestro. Entonces nos ponían una imagen, ¿no? ¿Cómo ve la persona a la golondrina? ¿Cómo la vemos tú y yo? ¿Cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? Entonces, pues tú la ves a una velocidad tremenda haciendo esas piruetas que uno dice, ahorita se van a matar. No, no pasa nada. Y luego te ponían cómo ve la golondrina su entorno. Y lo que nosotros vemos, ellas la ven despacito, despacito, despacito. No captan el tiempo, no captan la velocidad como nosotros. Y eso les permite tomar decisiones muy oportunas y a tiempo que a nosotros nos serían imposibles. ¿Por qué trato o traigo esto al cuento en las lecturas de este domingo?
Yo creo que, desde luego que está esta invitación, este referente a confiar en el Señor, este Señor al que los discípulos no habían terminado de conocer, y no lo habían terminado de conocer porque pensaban que era capaz de dormirse, que era capaz de abandonarles, de dejar que se hundiera la barca en la que estaban. Y entonces estaban en el mundo y veían el mundo sin un conocimiento profundo de este Señor y sin la convicción y la experiencia honda, profunda de lo que esta relación amorosa con Cristo hace en la conciencia de los seres humanos, cómo nos cambia la conciencia. Paso ahora a otra anécdota que creo que ya le hemos comentado en otras ocasiones. En la historia de la compañía, cuando se fundó la Compañía de Jesús, el Papa que dio los primeros permisos, que conoció a San Ignacio, lo quería mucho. Creo que era Pablo tercero. Lo quería mucho. Y entonces, pues le dio muchas oportunidades, eh, le dio la primera casa que tuvimos, ¿no? Que era la capilla de Nuestra Señora de la Estrada, la que vemos aquí atrás, donde ahorita está la iglesia de Jesús en Roma. En fin, lo quería mucho. Pero se muere, somos finitos, y al que nombran como sucesor era una persona que sistemáticamente había mostrado mucha animadversión contra Ignacio y contra la compañía por distintas cosas. Entonces, cuando se enteran de quién era el nuevo papa, van corriendo con Ignacio y le dicen, ¿qué vas a hacer? ¿No, no estás inquieto? Imagínate que lo primero que diga el papa es que suprime la compañía. ¿Qué vas a hacer? Y San Ignacio les contestó algo que es en lo que quiero centrar la homilía de este domingo. Les dijo, me bastan 15 minutos en silencio para estar en paz. 15 minutos en silencio para estar en paz. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno tiene una relación con el Señor Jesús, cuando la cultiva como la cultivamos nosotros, cada vez que vamos a la oración contemplativa, cuando a través de nuestra práctica que ya conocemos, repetir el nombre, nuestra invocación al Señor, al ritmo de nuestra respiración, en soledad y silencio, entregándole todas nuestras vidas, nuestras preocupaciones, nuestro contexto, todo lo que surge del corazón, no lo pretendemos resolver nosotros, se lo entregamos. Pongo esto en tus manos. ¿Te acuerdas de una preocupación que tienes? La pongo en tus manos. ¿Te acuerdas de una gran ilusión y un proyecto que tienes? Los pongo en tus manos. Los que seguimos este camino sabemos cómo nuestra conciencia, nuestra interioridad se va tranquilizando, se va decantando. Empezamos a ver el mundo de una forma distinta. Distinta y no nada más una tranquilidad como pudiera ser el que pierde conciencia de los peligros que hay en este mundo. No se trata de emborracharse o narcotizarse. Se trata de ver el mundo sabiendo que Cristo está en ti y te acompaña. Y que finalmente el tocar base con Él y decirle, ¿qué hacemos, Señor? ¿Cómo quieres que amemos hoy? Que es el centro de nuestra práctica de discernimiento, es la clave para estar en el mundo de otra manera. Así como las golondrinas no ven esa corretiza que nosotros vemos, sino que su manera de procesar la realidad hace que vean su vuelo tranquilo, pueden tomar decisiones, ellas lo ven con otra velocidad, podríamos decir. Quien vive en Cristo ve el mundo de otra manera. Y en otras ocasiones hemos comentado que cuando vivimos en el corazón donde se opera esta comunidad, esta comunión con el Señor Jesús, dejamos de ver el mundo como una secuencia de problemas. Este problema y el otro problema y el otro problema y el otro problema. Problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, problemas familiares, problemas personales, de salud, problema.
Y claro, nos agobiamos como los pobres discípulos que decían, pero ¿qué está pasando? Y está ahí dormidote, ¿cómo es posible que esté así? Quien acude todos los días y se acostumbra a ir al lugar donde está el Señor y poner todo en sus manos, como finalmente lo hacen los discípulos, eso, lo que el Señor les critica no es que confíen en Él, sino precisamente que no confiaran en Él, que quisieran corregirle la página. Perdón, cuando hacemos esa práctica de acudir al Señor y escuchar lo que tiene que decirnos, abrirnos a su comunicación, realmente nuestra visión del mundo cambia. Lo que veíamos como problemas y a veces insalvables, espantosos, el fin del mundo, empezamos a verlo como lo que es una circunstancia. Y cada circunstancia que la vida nos va presentando, sobre todo cuando el amor nos pone en la dimensión de eternidad, ¿no? Cuando sabemos que ya somos ciudadanos de la vida eterna y mientras estamos en esta vida biológica, pues lo que tenemos son capacidad de compartir ese amor que nos sustenta. Como dice Pablo en su carta a los Filipenses, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. ¿Qué más quisiera yo que ya vivir abandonado permanentemente en el abrazo de Cristo, en el abrazo del Dios vivo, en ese abrazo donde están todas las personas que amo? Pero, dice Pablo, si puedo hacer algo para ayudar a mis hermanos y hermanas en este mundo, estoy dispuesto, Señor, para hacer lo que tú me pidas. Otra vez nuestra pregunta, ¿cómo quieres que amemos hoy? Aquí la clave es el conocimiento interno de nuestro Señor Jesucristo, del que habla San Ignacio, que no se obtiene leyendo libros sobre la vida de Jesús, por más inspiradores que sean, o meramente una lectura curiosa de los evangelios, es entrar a los evangelios, contemplar las escenas bíblicas, dejar que el Dios vivo que está hablando a través de su palabra interaccione conmigo, o cuando en una práctica de oración de silencio no meditamos ningún texto, sino nuestro ejercicio es entregar, entregar, ponerlo todo en las manos de Dios, soltar, confiárselo. En ambos casos, el Señor nos saca de esta dimensión de la loca de la casa, de la mente, de las preocupaciones, de este mundo caótico en donde esa propia situación de fragilidad y de sinsentido interno nos ha metido, y su amor nos mete en otra dimensión, no en otro mundo, en otra dimensión. Estás en el mismo lugar con la misma situación que tienes que atender, pero ya no la ves como un problema, como una amenaza, la ves como una situación, como una oportunidad de llevar adelante el proyecto del Señor, de hacer presente el amor en medio del mundo. Pidámosle al Señor la gracia de realmente abandonarnos, de respetar los tiempos todos los días de encuentro con Cristo a través de nuestra oración, para que nos vaya cambiando, así como está la estructura del cerebro de la golondrina tan diferente de la tuya y la mía, que le permite enfrentar su vida de manera correcta, que el Señor nos cambie la estructura interna de nuestra mente para que aprendamos a vivir no encerrados en los dictámenes de la loca de la casa, sino desde el diálogo interno, desde el corazón, en nuestro encuentro con el Señor. Y sobre todo, encarnando la respuesta de aquella pregunta. ¿Cómo quieres, Señor, que amemos hoy? De esa manera, el cristiano, la cristiana, vive en un mundo de paz, donde no es que esté insensible a los peligros, al dolor, sino que sabe estar correctamente acompañando, llevando vida en cualquier situación que la vida le presente. A veces toca el acercarnos al Señor, acurrucarnos a su lado y decirle, cuando llegue el momento de despertar, aquí estoy. Tú dime
¿Qué me toca hacer contigo? Que así sea. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por acudir a esta cita, al encuentro de cada domingo. Y así como comunidad nos llevamos la invitación del Señor Jesús a conocerlo, que se traduce siempre en confiar más en Él, estar más dispuestas, más dispuestos a dejar nuestra vida y todo en sus manos. Cuando hacemos eso, inclusive en las tormentas más duras de la vida, yo diría especialmente en las tormentas más duras de la vida, las cosas se calman. Dejas de ver problemas insolubles y descubres situaciones en las cuales el amor de Cristo en tu corazón puede ser una bendición para aquellos que te esperan, para aquellos cuyas vidas puedes transformar para bien. Por lo tanto, llevémonos esta invitación a lo largo de la semana. Cada vez que sientas que las cosas te sobrepasan, que la preocupación empieza a ponerte un horizonte de nubarrones y tormentas, recuerda lo de San Ignacio. 15 minutos en silencio. Basta para encontrar la paz. Una paz que después podrás compartir y llevar a quienes te esperan. Que tengan un excelente día. Dios con ustedes.